Bueno, vamos a continuar estudiando con la materia de apologética. Estamos revisando esta materia que es fundamental o muy importante para la defensa de nuestra fe. Y hemos revisado algunas cuestiones que tienen que ver con la existencia de Dios. Después hemos revisado algunas cuestiones de cristología, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Y vamos a revisar el día de hoy algo propio de la bibliología. ¿Ok? Una de las maneras que también tenemos que revisar dentro de la apologética es conocer cuál es la fuente de la información de nuestra fe. Está bien, nosotros decimos que creemos en Dios, nosotros decimos que creemos en Cristo, pero ¿de dónde sacamos esa información? ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cuál es el documento? ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos con respecto a saber si Dios existe, si Cristo existió, lo que hace Dios, si es que Dios existe, qué hizo Dios, qué no hace Dios y quién es Cristo, cuál fue su misión, su mensaje, etcétera? Hemos revisado algunas cuestiones con respecto a estos temas, pero también hay otra parte importante que tiene que ver con la bibliología. Bibliología. ¿Qué es la bibliología? Es la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de la Biblia, porque la Biblia se considera la fuente de información que nosotros tenemos para obtener todas las evidencias, toda la información para sustentar nuestra fe. Ahora, ¿por qué la Biblia es tan importante o cuál es la importancia que reviste la palabra de Dios? Bueno, principalmente porque en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a 2 de Timoteo. ¿Me ayudas, Alex, con 2 de Timoteo 3:16? Por favor, hijo. 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. A ver, ahora explícame ese versículo, Alex. Porque yo tengo entendido aquí que toda la escritura, entiendes, toda la línea, fue inspirada por el mismo Dios. Y meramente no es para lo que la gente podría pensar que es un libro histórico, sino tiene una utilidad, y aquí menciona esa utilidad. Sirve para enseñar, redarguye, corrige, instruye, y yo creo que todo esto es a fin de que el hombre se acerque más a Dios. Ok. Cuando dice toda la escritura es Inspirada. En el griego se usó la palabra que está en el pizarrón, theopneustos. ¿Y qué significa theopneustos? Que Dios sopló, que Dios infundió su aliento en este libro. Este pasaje de 2 de Timoteo 3:16 es fundamental para nosotros tener claridad de que la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro sobrenatural? Porque está soplada por Dios. Esta palabra theopneustos no la van a encontrar en ningún otro versículo, Este es el único pasaje de toda la Biblia donde la Biblia misma reconoce y dice que es soplada por Dios. Ahora, hay otro pasaje en 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aquí van ustedes a conocer la importancia del griego. Vamos a tener una clase en el siguiente cuatrimestre que yo les voy a dar de hermenéutica y de exégesis, y vamos a juntar a todos los alumnos de todos los 4 años, incluyendo obviamente ustedes. Y ya ahí vamos a revisar un poquito de la hermenéutica y la exégesis. Vean, vamos a comparar estos dos pasajes y ustedes me van a decir en dónde está la diferencia.
Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra, toda la escritura está inspirada por Dios. Y ya les dije que ahí se usó el griego theopneustos, que significa Dios sopló. Dios fue el autor de la Biblia, porque es el que sopló algo de él para escribir su palabra. Pero hay otro pasaje, y yo les dije que aquí es la única vez que se usa la palabra theopneustos, que se traduce al español inspirada. Si tú comparas con Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice, Leo? Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el español se vuelve a usar la palabra inspiración, inspirados. Pero en griego no dice lo mismo. En griego se usa otra palabra en Segunda de Pedro 1:21. ¿Ven la importancia de estudiar el griego en el original de la Biblia? Si yo me voy al español, encuentro las dos palabras iguales. Y te puedes ir con la finta de que también en Segunda de Pedro 1:21 se usó theopneustos, y no. La que está en griego es la de Segunda de Pedro. Las dos están en griego. Quiero saber cuál se usó en griego aquí y cuál acá, porque en español dice lo mismo. Me interesa la palabra inspirada. ¿Qué palabra griega? Si quieren lo dejamos de tareita, o si tienen ahí rápido algún interlineal. ¿Tú no tienes el interlineal ahí, Leo? Yo espero, pero no estoy muy seguro. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21, y le puse en el Strong, en inspirados. Ajá, esa. Y me salió pero. A ver, deletréamelo. Poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir adelante, inspirado y llevar. Espero. F, acento, F-E, en la E, acento, R-E-O, R-E-O. fereo, Pero, fero o fereo. o no. Fero. Ahora explícame esta palabrita griega. ¿Qué tiene que ver esa palabra griega en Segunda de Pedro 1:21? Si dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron fero. ¿Cómo podríamos parafrasearlo en el español? ¿Qué nos quiere decir esa palabra griega? Que hablaron acerca de la palabra inspirada. Hablaron. Hay una clave ahí, creo que sí lo dice. ¿Cuál es el último significado de fero? Llevar. Eso, llevar. A ver, se los voy a poner. Entonces, este es griego, ¿no? Este barquito en el agua, ¿qué lo impulsa? El aire. El aire. Eso es fero. Llevar, impulsar, ¿no? Es como el Espíritu Santo los empujó, los llevó, y lo ilustramos con este barquito en el agua. Un barquito de papel lo pones en una tina, le tienes que soplar para que camine ese barquito, ¿ok? Esa es la palabra que ya encontramos del griego en 2 de Pedro 1:21. El Espíritu Santo guió, el Espíritu Santo impulsó, llevó a los santos hombres de Dios. Por eso dice Pedro que fueron llevados por el Espíritu Santo. No es la misma palabra de 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 es que Dios literalmente, hagan de cuenta, que sopló en la cabeza, en la mente de los autores de la Biblia. Y lo que ellos escribieron viene de la mente de Dios, de los pensamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, el pasaje que nos sirve para decir este es un libro sobrenatural es 2 de Timoteo 3:16, por la palabra griega que se usó ahí, theopneustos, soplada por Dios.
La otra también es importante, pero tiene que ver con que el Espíritu Santo los movió, hizo que redactaran, hizo que escribieran algo. También es importante, ¿sí? Sin embargo, este pasaje es fundamental para entender cómo la Biblia es un libro totalmente sobrenatural. Aunque los dos, ya lo vieron, en los dos hay una presencia del Espíritu Santo. ¿Sale? Esta es la manera bíblica, primero, de nosotros tener en cuenta cómo defender en una discusión, en el buen sentido, ¿por qué la Biblia? Entonces, cuando te dicen, ¿qué contestas cuando te dicen? Es que la Biblia fue escrita por hombres. Eso es cierto. ¿Fue escrita por hombres? Sí. ¿Qué le falta a ese razonamiento? Que está inspirada. Sí, pero esos hombres fueron inspirados o fueron soplados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Teoneustos o Fero fueron llevados, fueron impulsados por el Espíritu Santo. De tal manera que no es correcto decir la Biblia es un libro escrito por hombres. Ahora, vamos a revisar en las siguientes clases, por ejemplo, algunas contradicciones. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de alguna contradicción que haya en la Biblia, por ejemplo? Si quieren la revisamos ahorita. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y más adelante encontramos con que dice en el mismo diluvio, y Dios se arrepintió. Por fin, no que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como en el mero diluvio, cuando desató el diluvio y dice Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo resolvemos eso? Viendo los originales y la palabra. Pues viendo a los originales. ¿Originales de qué, Leo? Manuscritos originales. ¿Cómo se llama tratar de ir a esos documentos originales? ¿Cómo se llaman los escritos originales de la Biblia? Autógrafos. Escritos autógrafos. Pero hay un problema, Leo. De ahí, pero hay un problema con esos. Ya no existen. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedes tú demostrarme que lo que tienes en tus manos como Biblia es la palabra de Dios y no está alterada? ¿O sí está alterada? Quedan las copias de esos autores. Ok. Hubo algo en la historia, vamos a tratar de reflexionar, que cuando se escribió, por ejemplo, el original del libro del profeta Isaías, el libro autógrafo, después hubo copias y copias y más copias. Pero ¿qué no aquí ahí puede haber un riesgo de un teléfono descompuesto? Sí lo hay. ¿Y entonces? Revisarlas todas. Revisarlas, sí, está bien, hay que revisar los aparentes errores o contradicciones. No vamos a encontrar ningún documento autógrafo original. Por ahí dicen que en el Museo de Jerusalén, en Tel Aviv, hay algunos escritos, rollos de Isaías, pero yo no creo que sean los originales de Isaías. El tiempo no permite, por el material se deshace. Pero, bueno, pensemos que son los más apegados o más pegados a los originales. ¿Ok? Si hay aparentes contradicciones, dice Leo, hay que irnos a los originales, ¿ok? Me tengo que ir a lo más cercano a los autores iniciales o los escritos originales que se llaman documentos autógrafos. Ahora, necesito ir al griego para el Nuevo Testamento y necesito ir al hebreo para conocer las palabras que se usaron en el Antiguo Testamento, en el hebreo. ¿Ok? Una vez yo teniendo una idea de qué palabra se usó en el griego y en el hebreo, ya puedo tener un panorama más claro de por qué dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, y más adelante dice que en Génesis, en el diluvio, Dios se arrepintió. ¿Ok? Griego y hebreo, es importante, lo vamos a ver. Ustedes van a llevar una materia el siguiente cuatrimestre, repito, que se llama hermenéutica y exégesis, donde vamos a hacer ejercicios, ¿sale? De esto, en griego y en hebreo, para que vean cómo podemos encontrar el verdadero significado de las palabras. Yo les voy a traer en la siguiente clase un ejemplo de errores que tiene la Reina Valera 1960, porque sí los tiene. Pero eso no significa que la tiremos a la basura
y que ya no sea la palabra de Dios a la que tenemos que estar atentos, como dice Pedro, a su mensaje y a sus enseñanzas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la manera, cómo se estructura la Biblia, chicos? Vamos a ver, si vamos a defender que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me pueden decir, por favor, vamos a recordar un poquito sus clases de primer año? La Biblia tiene dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo, Alex? Tiene 39. 39 libros. ¿Y el Nuevo? 27. Total, 50. No. 66. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los libros de la Torá? Génesis, ¿Sí? Éxodo, ¿Sí? Levítico, ¿Sí? Números, ¿Sí? Deuteronomio Muy bien, hasta ahí. y ya. Ahora, ¿los libros de Nebim? Josué, No. no. ¿Qué son Nebim? Profetas. Profetas. Ketubim, claro, también Ketubim. Los Nebim son los profetas. ¿Cuántas clasificaciones de profetas conocen? Profetas mayores, mayores y menores. Esa es la principal clasificación. Hay otras clasificaciones, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Ketubim, ¿qué son? Los escritos, los poéticos, ahí están los salmos, proverbios, cantar de los cantares, el libro de Job, Eclesiastés, exactamente, todos esos son libros que entran dentro del Ketubim. Al conjunto de la estructura de Torá, Nebim y Ketubim, ¿cómo se le llama? Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Antiguo Testamento, así de fácil. Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento es el Tanaj, que se conforma de la Torá, los libros proféticos y los escritos. Torá, Nebim y Ketubim, ¿ok? El Nuevo Testamento, ¿qué estructura tiene? Bueno, el Nuevo Testamento tiene evangelios, que son 4. ¿Y el de Judas? ¿El evangelio de Judas es bíblico? No. Ahorita vamos a ver por qué no. Hay 4 evangelios considerados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cualquier otro que se levante tratando de poner otro evangelio diferente a estos 4, ya son libros. ¿Cómo se les llama a todos los libros que por ahí han surgido y que no están dentro de lo que se conoce como el canon de las Escrituras? Como por ejemplo, el libro de sabiduría, muy bien. Ese es uno. ¿Otro libro apócrifo? el de Enoch. Sí, hay un libro por ahí de Enoch, muy bien. En una Biblia católica, ahí los van a encontrar algunos. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Ya me dijo Leo sabiduría, tú me dijiste Enoch. Este es otro. Otro es el libro de Tobit, ¿cómo se llama este autor? Apócrifo. Tobías, creo. Hay un libro de Tobías. Hay un eclesiástico. Judith. El libro de Judith. Extraños, son apócrifos, ¿ok? Todos esos no entran dentro del canon. Ahora, pues es una pregunta obligada. ¿Quién determinó o cómo se determinó que estos no forman parte del canon? ¿Se entiende qué es canon? El canon de las Escrituras es el conjunto de la compilación de los 66 libros, ¿ok? ¿Quién determinó y cómo se determinó que ciertos libros no forman parte del canon?
¿Por qué si se llegara a descubrir por algún arqueólogo el Evangelio de Judas, por qué no lo podemos meter aquí? ¿Quién determinó que son 66? Sí, el concilio y todos los libros que pasaron bueno, después de 100 años, si no me equivoco, eran como que más creíbles. No fuera de esta época, cualquier libro que salió después ya no entraba en el canon. Y los libros estaban dentro de esa etapa, podían ser todos revisados para ver si realmente los autores habían sido Juan, Mateo, apóstoles de Cristo, quizá, ok. ¿Alguna otra idea? Habla de concilios, habla de una asamblea donde se reunieron ciertos personajes en la historia y se determinó. ¿Mande? Ah, muy bien, a ver, vámonos. Tenemos que ir un poco a la historia con ciertos concilios que hay a lo largo de la historia y uno de ellos fue el de Nicea. ¿Ok? ¿Qué más? Hay muchas cosas que saber de ahí, de lo que pasó cuando se determinó, no se determinó que un libro formara parte del canon de las Escrituras. El concilio de Nicea, ¿qué año más o menos, Leo? ¿En qué año este concilio? 300 y tantos, ¿no? Por ahí, 325. Obvio, después de Cristo. A ver, ¿encontraste algo de ese concilio, Alex? A ver, ¿qué dice? Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. Ok, eso se debatió ahí. Sí, porque de hecho hubo 2 concilios. Antes de continuar, yo estaba buscando y vi 47 libros apócrifos. 47. Fíjense nada más qué barbaridad de libros apócrifos hay. ¿Por qué no los podemos meter? ¿Los puedes leer? ¿Alguien puede leer esos libros? ¿Pasa algo si los lees? ¿Espiritualmente te pasa algo? Hay quienes dicen que sí. ¿Hay quienes dicen que sí? ¿Cómo qué crees que te pase? ¿Tú los leerías? Como datos históricos. Pues claro, para eso como datos históricos, claro. Yo no veo problema en leerlos como datos históricos. Pero hay quienes sí dicen que no los deben ni de leer. Ya no duermes. ¿Cómo se determinó en la historia qué libros forman parte de la Biblia? Ya nos dijo Leo algo, tiene razón. Se revisaba quién es el autor, se revisaba el mensaje, ¿ok? Se revisaba su reputación hasta cierto punto. ¿Qué característica tienen estos 66 libros que no tienen los 40 y tantos que dice Leo que son apócrifos? Algo que se llama la consistencia en su mensaje. No se contradicen. ¿Cuántos autores hay aproximadamente detrás de la Biblia? Más de 40 autores. De diferentes personalidades, de diferentes épocas, de diferentes lugares. No se conocían muchos de ellos y vemos una consistencia en su mensaje. No se contradicen, son más de 40 autores, cosa que no vemos en los apócrifos. Los apócrifos no resisten la consistencia, las contradicciones de la palabra de Dios, ¿sí? Son meras informaciones históricas, pero no llevan una consistencia en el mensaje y, por supuesto, pueden caer hasta en contradicciones, ¿no? No son inspirados, no pueden considerarse como inspirados por el Espíritu Santo. Por eso para nosotros es fundamental defender este libro. La palabra de Dios se conforma de 66 libros, que son los originales, que vamos a ver qué proceso pasaron para que fueran aceptados dentro del canon de las Escrituras y ya nadie los puede alterar, nadie puede agregar nada, ni nadie puede sacar nada, ¿ok? ¿Se acuerdan que el canon, por lo tanto, se dice que está cerrado? Es un canon cerrado. ¿Vale? De la palabra inspirada, bueno, había escuchado otro término
Dios te susurró al oído, ¿no? Sí, Para entenderlo también. exactamente. Dios susurró, Dios sopló en el oído. Es correcto. Así es. Y el libro de información dice que con el tiempo los libros fueron considerados auténticos y utilizados por las comunidades que los usaron, fueron descartados otros. La mayor parte de ese trabajo de edición terminó a fines de los años 300. Ujú. El debate sobre qué libros eran teológicamente legítimos continuó hasta al menos el siglo XVI, cuando el reformador de la Iglesia, Martín Lutero, publicó su traducción al alemán de la Biblia. Ok. Ahora vamos a adentrarnos, por ejemplo, a algunos detalles interesantes de cómo defender y cómo demostrar que es un libro inspirado. ¿Cómo lo podrían ustedes demostrar? La misma historia, varios autores, ¿cómo se dice? Rectifican que los que la escribieron eran verdaderamente discípulos de Jesús. Ajá. Si no fueron los nombres de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Una manera práctica, si yo te dijera, a ver, pues ábreme tu Biblia y demuéstrame que aquí hay algo sobrenatural. Yo tengo una. A ver, ¿cómo demostrar así en términos así sencillitos? A ver, demuéstrame que eso es un libro inspirado, o sea, es un libro especial. ¿Qué tiene de especial? Pues te voy a demostrar algo aquí con base a lo que dice y mira qué dice y vamos a revisarlo. A ver, ¿cómo me lo podrían demostrar aquí en clase? Ahorita les voy a dar una lista de cómo demostrarlo. Hay muchas. ¿Cómo es que se llama pastor cuando se menciona a Cristo en algún pasaje del Antiguo Testamento? Una cristofanía. Yo tengo entendido que Cristo es el centro de todo y se puede ver desde el Antiguo al Nuevo Testamento. A ver, pues demuéstrame, ¿y eso qué? ¿Qué significa eso? Que todos tienen concordancia sin importar la fecha en que fueron escritos. Todos coinciden en que Cristo es el centro de todo, el gran enemigo. Esa sería una. Algunos son la más fuerte, pero yo creo que sí es muy importante. Y la confirmación del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Se cumple lo que sucede en el Antiguo Testamento, se demuestra en el Antiguo Testamento, sin importar el tiempo que haya pasado. Ok, bueno, pero a ver, algo más concreto para que dejes apantallado a un compañero tuyo, a un profesor, que digas, no juegues, eso yo no lo había visto, no lo sabía. Por ejemplo, a ver, chicos, fíjense, vámonos a un libro que está lleno de evidencias bien impresionantes en la Biblia, y eso es algo que te expliquen, a ver. Aquí hay un libro muy especial. ¿De quién estamos hablando? De Job. ¿De cuántos años estamos hablando en ese libro? ¿De qué edad es el libro de Job? En la Biblia. En la Biblia, señores, en la Biblia tenemos 66 libros. Tenemos libros poéticos, como ya lo vimos en el Tanaj, el que es Génesis. A ver, y busca la antigüedad de Génesis. Porque son de la época. Tanto el libro de Job como el libro del Génesis son de la misma época. Aquí dice que si Moisés fuera el autor, la fecha sería alrededor de 1440 a.C. Ajá. Si
si Salomón fuese el autor, la fecha sería alrededor de 950 a.C. No, yo creo que, bueno, ok. Es una aproximada. Bueno, a lo mejor puede que sí, sean 2000. Según yo aquí la fecha de Génesis, 1450, 1410. Bueno, vamos a dejarlo en 2000, ¿les parece? Vamos a redondearlo. 1800, 2000. Lo que pasa es que hoy por hoy, fíjense, se ha enseñado que, a ver, de Adán a Abraham, ¿cuántos años hay? Dicen que son aproximadamente 2000. De Abraham a Cristo, dicen que otros 2000. ¿Cuántos vamos? Y de Cristo a nuestros días, 2000, 4000, 6000. Y dicen los escatólogos que estamos por entrar al reposo. ¿Cómo que el reposo? Sí, son 2000 más 2000, 4000 más 2000. Aquí estamos ahorita parados. 6000 años de historia llevamos. Nos faltan para completar una semana. Acuérdense que una semana son 7. ¿En qué día descansó? ¿Será? Bueno, quién sabe, ahí lo dejamos. Pero lo interesante es que han dicho para calcular las fechas, 2000, 2000, 2000. No es nada descabellado, ¿eh? Dios es un Dios muy matemático en su palabra y la verdad es que los números son importantísimos y tienen mucho significado. ¿Correcto? Ok, esto es brevario cultural, simplemente como otra opinión que tiene la escatología de decir, miren dónde estamos parados. Estamos por entrar al año del reposo, del milenio, donde todas las cosas son restauradas y efectivamente estas para muchos son las vacaciones del cristiano, el milenio. ¿Ok? Pero bueno, estamos hablando de un libro de 2000 años, de 1800, de 2000 años antes de Cristo. Antes en la antigüedad, ¿no? Más bien sería, ahora si tomamos de nuestros tiempos, por eso hay unos que dicen 2000, 4000 años, lo que sea, de tiempo, es un libro muy antiguo. ¿Cómo es que este hombre en un libro tan antiguo pueda decir lo que en el siglo XVII un físico descubrió? El viento tiene peso. Ahí lo dice. No es Torricelli, señores maestros, o cualquiera que te diga, ay, la Biblia es un libro. No, papacito, aquí cuádrate. A ver, ese. Isaías. ¿Qué antigüedad tiene Isaías? 800 antes de Cristo. Vamos a pensar que son 800 años antes de Cristo. Isaías 40:22. ¿Y a quién se le atribuye el hecho de descubrir que la tierra era redonda? También en Job 26:7 nos dice que la tierra está suspendida sobre la nada. Ah, esa es otra tremenda. ¿Job qué? 26:7. Exacto, cuando lanzaron las primeras observaciones al espacio, descubrieron que la Tierra no estaba cargada por tortugas, ni por Charles Atlas. ¿Sí han visto algunas ideas que se tiene a Charles Atlas cargando la Tierra? No. La Biblia, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice que cuelga de la nada. Sopas. La Tierra está suspendida en el espacio. Claro, los científicos darán una explicación. ¿Qué explicación se da de por qué la Tierra está colgando en el universo? La gravedad. Pero aún así es increíble. La Biblia lo dijo antes que la NASA. La Tierra cuelga de la nada. Nadie la sostiene. Solo Dios la sostiene. Imagínate nada más eso. Eso a mí me impresiona mucho, ¿no? Que estamos flotando en el universo. Acá yo creo que este es interesante. A ver. Apunta la existencia del átomo. A ver. Está en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. El versículo dice: por la fe tenemos que ser constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces aquí dice que sabemos la importancia del elemento vital que compone cada una de las moléculas del universo. El conocimiento, la sospecha de que existía una sustancia pequeña e invisible que daba forma a todas las cosas y había sido elaborada por el objeto con anterioridad y
y es probable que se haya sido retomada por los autores bíblicos. Ok. Sí, interesante que diga la Biblia tantos secretos, ¿no? Lo que pasa es que la tumba es una partícula que no se ve a simple vista, y de ahí parten todas las moléculas para la creación de la materia en la ciencia. Ok. Otra más de Job, capítulo 36, versículos del 27 al 28. ¿Cómo se llama lo que dice Job hace miles de años? El ciclo hidrológico. Exactamente. Ahí hay un ciclo hidrológico, ¿no? Un fenómeno llamado la condensación o la evaporación. Condensación o evaporación que fue revelado a Job miles de años antes de que se descubriera este fenómeno. ¿Ok? Isaías 40:22, que ya lo dijo Leo, se le atribuye en 1610 a Galileo Galilei. 1610 a Galileo Galilei el haber descubierto que la Tierra era redonda. Sin embargo, no fue Galileo Galilei. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, ya lo decía, que cuelga la tierra sobre la nada. Ya lo vimos en Job, capítulo 26, versículo 7. ¿Sí? En Jonás, otro, A ver. habla acerca de montes y cordilleras que existen en las profundidades más inmensas de los océanos. Ok, sí. Exactamente, también hay otra evidencia muy interesante. Y una que una vez compartió con nuestro hermano Fer, que estudió acerca de la Química, sí. la materia de la que está compuesto el ser humano. Sí. Exacto. El polvo de la tierra. ¿De dónde dice la Biblia en Génesis que nos formó Dios? Todos los gases y los elementos químicos que tiene la tierra, los tiene tu cuerpo. Exactamente como la Biblia dice que Dios nos formó. Eso es lo que nos ayuda a tener evidencias de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. ¿Ok? Les voy a platicar aquí de este pasaje también muy importante. Levítico capítulo 17, versículo 11. Es otra manera muy interesante de descubrir lo que la Biblia nos había revelado. ¿Alguien sabe qué dice Levítico 17, 11? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne. Ok. En 1799, ¿qué siglo es? Siglo XVIII. Muy bien. En el siglo XVIII. Ahora, fíjense, les voy a platicar una anécdota que quizás pocos saben. En 1799, siglo XVIII, ¿cómo se llama el primer presidente que tuvo Estados Unidos? George Washington. George Washington. Se enfermó, muy grave, y los médicos le sacaron la sangre, se murió. ¿Qué les faltó conocer? Que no le puedes sacar a un cuerpo la sangre, se te muere. Le sacaron la sangre porque no daban cómo curarlo, y entonces le practicaron una sangría, algo rutinario que pasaba en aquella época. Pero fíjense, en el siglo XVIII no conocían la importancia que la vida de la carne está en la sangre. Se le hace una transfusión con un procedimiento especial, no te pueden quitar tu sangre, te mueres. Y así murió George Washington. ¿Qué significa eso, chicos? Que en la Biblia te dice que la vida de nuestra carne, el cuerpo, es gracias a la sangre.
Y eso no se sabía. Aquí tenemos un grupo de médicos que por andarle sacando la sangre al presidente, se les muere. Anécdotas curiosas de la historia por desconocer lo que miles de años antes Dios había dicho. La vida de la carne está en la sangre, no se la saques. Ahora, ¿qué pasa con las transfusiones? ¿Verdad? Ustedes ya saben que hay todo un procedimiento que los médicos ya descubrieron. Le sacas, pero le metes. No le dejas sin sangre. Se les murió Jorge Washington. ¿Ok? Curioso, ¿no? Bueno, son cosas que por ignorar la Biblia, ya ven. Encontré un simbolismo en Lucas. Ajá. Según habla del movimiento de rotación. A ver. Es sobre el versículo que habla de que os digo que en aquella noche estaban dos en una cama. Uno se la tomaba y el otro se la dejaba. A ver, ¿y cómo lo interpretamos eso? Dice que según los estudiosos del escrito, el simbolismo tras estas palabras es que mientras que en una parte del mundo dos mujeres están durmiendo, otras dos están trabajando a las 2 de la mañana. Pues, sin embargo, no resulta todo claro, pero habla de que probablemente aquí haya escondido el movimiento de la Tierra. Sí, se ha considerado que mientras estamos ahorita bien despiertos aquí, en China ahorita pues, es la noche. Aquí somos tomados y el otro será dejado porque está dormido, y al revés, cuando allá amanece nosotros estamos durmiendo. Sí, es el tiempo que la Tierra, el movimiento de rotación. Le dio mucha risa a Leo lo de Washington. Sí, no sabía. No sabía ese dato. Bueno, ahí está, para que defendamos la palabra de Dios como algo real, por andarle quitando la sangre. ¿Y qué hacemos con los testigos de Jehová que te dicen que es pecado las transfusiones? ¿No es malo transfusión? ¿No es malo que si un hermano necesita sangre, pues yo me apunto y me sacan sangre? ¿Está permitido? ¿Por qué los testigos de Jehová se agarran y te dicen él? Precisamente dice que la vida de la carne está en la sangre. Estaba antes de que la sangre era como que una partícula, no en físico y todo, cuando la mujer tenía el sangrado. Entonces, según yo, ellos entran por esas cuestiones que eran de sanidad o de limpieza, pero no estoy muy seguro. ¿Cuál es el argumento, no? El argumento que ellos tienen. ¿Tú, Alex, conoces cuál es el argumento de los testigos de Jehová? Tú tienes un amigo, ¿no? Tengo un conocido que es testigo de Jehová, pero nunca le he preguntado esa parte. ¿Por qué? A ver, entonces imagínate, te atropellan, Dios no lo quiera, y ¿prefieres morirte a que yo te dé sangre? Ellos dicen que sí. Sí, ellos dicen, pues me muero. ¿Cómo? ¿Pero yo puedo salvarte dando sangre? No, no permiten. No, ya me graban Dios. Pero está mal, ¿no? Es una mala aplicación. El argumento sería, Pues no pasa nada, o sea, finalmente, al contrario, estoy promoviendo la vida contigo, ayudándote a dar vida. ¿Cómo producimos sangre nosotros? ¿Cómo se produce la sangre? ¿Y qué hago para que se produzcan glóbulos rojos? no, pues esos son contados por Dios. El cuerpo Los produce, pero los alimentos, ¿no? ¿Tiene mucho que ver la alimentación también o no? La proteína es la fuente del ADN. El ADN es el que produce todas estas células. Ok, alimentos. Muy bien. Ok, otra manera muy curiosa de demostrar la inspiración de la Biblia, o que la Biblia es un libro sobrenatural, es la siguiente. Voy a escribir, a ver, ¿cómo comienza la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en el primer capítulo y versículo? Génesis 1:1, fíjense, desde aquí vamos a encontrar algo interesante.
En el principio fue Dios los cielos y la tierra. Ahí está en hebreo, en el pizarrón. Bereshit, Bara, Ha, Shamayim, Baed, Aretz. Ahí está la primera ley de la termodinámica. ¿La primera qué? Es la primera ley de la termodinámica. Bara, aquí me falta. Yo descompongo Génesis 1:1 en palabras, Bereshit, Bara, Elohim, Ha, Shamayim, Baed, Aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. El número 7, este es como dicen la firma de Dios en toda la Biblia. El número 7. ¿Sale? Es un número de perfección y de totalidad. ¿Va? Esta es una manera muy interesante de cómo a partir de aquí, y ya si lo descomponemos en hebreo, aquí no, bueno, si pudiéramos escribir tal cual en hebreo, se podrán dar cuenta cómo hasta hay múltiplos de 7 en toda la primera frase del capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Está permeado de múltiplos del número 7, comenzando por el desglose de palabra por palabra de cómo está estructurado Génesis 1:1. Ahí Dios ya está impregnando algo sobrenatural, que después lo vemos confirmado con el número 7. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? 7 días. Al séptimo descansó, ¿ok? En Egipto hubo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Cuando tomaron los israelitas la ciudad de Jericó, 7 sacerdotes con 7 trompetas marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Cada séptimo año Israel debía dejar sin cultivar la tierra. Salomón construyó el templo en 7 años. Naamán, el sirio, se lavó 7 veces en el río Jordán. El libro de Apocalipsis tiene 7 iglesias, 7 candeleros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 cánticos, etc. ¿Ok? Y si lo queremos hacer más sorprendente, en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Cristo, encontramos algo también impresionante. En el griego, en Juan 17, si yo estudio Juan 17, como lo hizo un ateo llamado Iván Panín. Ahí chéquenme por favor quién fue Iván Panín. Este señor era ateo. Y resulta que él era matemático, por cierto. Muy picudo, ¿eh? A ver, chéquenme quién fue Iván Panín ahí en sus redes sociales. Ateo. Además ruso. Ahorita que está de moda Rusia. Iván Panín. Si tú revisas en la historia quién fue el doctor Panín, ateo ruso, que vivía en Estados Unidos, pero algo pasó con él. Algo le pasó. Yo lo que veo dice que afirmar haber descubierto patrones numéricos en el texto de la Biblia hebrea y griega. Sí. Encontró patrones numéricos en la Biblia hebrea y griega, o sea, se fue a los originales, lo que decíamos hace rato de los originales, y, ¿qué creen? Se convirtió a Cristo. ¿Pero por qué? ¿Qué encontró?
Se convirtió. ¿Por qué dejó de ser ateo? Y el número 14, encontró algo este ateo, Iván Panín. Encontró algo. Y es lo que rápidamente vamos a ver que encontró. Ya vimos que en Génesis 1:1 allá hay algo, ¿no? En Génesis 1:1 está el número 7. Eso no es casualidad. Iván Panín estudió el original griego, el hebreo, y encontró un patrón numérico. ¿Cuál es el número que encontró? El 7. ¿Y cuáles son las cosas que encontró? Por ejemplo, si nos fuéramos al original griego de Juan 17, porque ¿en qué idioma se escribió Juan 17? En griego. Es la oración de Cristo en Juan. Por ejemplo, encontró 490 palabras. ¿Qué tiene que ver 490 con el 7? Las 70 semanas. Yo tengo la información en inglés. Es un video, de hecho. A ver, súbelo al WhatsApp del grupo, Alex. Ah, bueno, entonces compártenlo. Ajá. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Fíjense, 14 generaciones. Cautividad. A Jesús en Cristo, 14 generaciones. 14. ¿Qué tiene que ver 14 con 7, Alex? Perdón. ¿Qué tiene que ver el 14 con el número 7? Bueno, es el doble, sí. 7 más 7. ¿Qué más? 7 por 2. Es un múltiplo. Lo que quiero decir es que 14 es múltiplo de 7. ¿Ok? En el Evangelio de Juan 17, en el original griego, hay 2079 letras. ¿Qué tiene que ver 2079 con el número 7? Ah, pues muy fácil, que también 2079 es múltiplo de 7. Basta con multiplicar 297 por 7. Encontró 1162 vocales. ¿Qué tiene que ver 1162 con el número 7? Pues yo multiplico 166 por 7. En otras palabras, chicos, este ateo encontró toda una estructura de múltiplos de 7 en una oración, la de Juan 17. ¿Cómo se le hace, perdónenme, cómo puede alguien escribir un libro con estas características? Es imposible. Él dijo que el sello de Dios era el 7. El sello de Dios es el número 7. 917 consonantes. 98 verbos. 77 sustantivos. 70 conjunciones. 49 preposiciones. A ver. Es acerca de la historia de Mateo. A ver. Dice que hay 98 pronombres. ¿Sí? Del versículo 1 al 17 hay 98 pronombres. Ajá. Son 7 tiempos. 7 por 7. Sí. 7 por 7. Por 2. Por 2. Da a 37 pronombres en la genealogía de Salomón. Múltiplos de 7. En el Evangelio de Mateo. Fíjate. ¿Quién hace eso? Pues Dios. No hay otra explicación. ¿Cómo puedes escribir un libro? A ver, inténtalo. Que te dé exactamente tu lectura o tu redacción, mejor dicho, tu redacción, tiene que tener estas características, que todo te dé múltiplo de 7. No, pues está cañón. Hay cosas muy importantes con así la numerología como esto, pero también hay quienes pueden caer en el error de la numerología, ¿no?
Ah, claro, ¿cómo por qué? ¿Por qué? Es que bueno, ya. Es que saben, bueno, yo lo que he visto, o lo de los proyectos que se tardan tanto y ya todo lo quieren como que meter ahí con la numerología, ciertas fechas, ya su misma vida, ponen. Ah, o sea que, sí, ya te entendí. Que si yo nací tal día, ya empiezo a especular de que, ah, caray, entonces me queda peligroso. Eso es peligroso. Es peligroso. Sí, claro, yo no me tengo que regir por... o sea, es parecido a las profecías, ¿no? Que empecemos a inventar profecías o que ya estemos alarmándonos frente a cosas que no, espérate, es que eso no es así. O sea, que nuestra vida la estemos rigiendo con esto, con los números. Sí, eso está mal. No podemos caer en eso. Hay gente que sí lo hace, desde luego, le da tanta importancia que se empiezan a sugestionar o se empiezan a ir por el lado de los números. Pero tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. La gematría es diferente. ¿Qué es gematría? Se puede implementar eso, pastor, es que trae palabras con información, Ajá. que es de la edad que nació Cristo hasta que es llamado Cristo. Como hay las palabras. Tiene que ver con la edad en que nace Cristo hasta que se su nombre. Por Cristo cuando nació y cuando fue llamado Jesús el Cristo. 3 palabras, 3 palabras. 7 palabras, 35 letras, 7 por 5, 35. Ok. Sí, bueno, peligroso que esto lo llevemos a nuestra vida en el sentido de regir, o que así leamos la Biblia de esa manera, creyendo y andando poniendo fechas o nombres, mejor dicho, números, no. Pero esto es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es la gematría? Por ejemplo, ¿esto a qué equivale? Bueno, ese es el número que es romano. ¿Y esto? 50. ¿Qué es gematría? Bueno, con eso es para aprender el hebreo, ¿no? Cada palabra representa cierto. Cada letra, por dicho, representa un número. Ajá. Ya dependiendo de, ya formas como la interpretación, ¿no? de esa palabra. Cada letra del alefato hebreo y del abecedario griego tienen un valor numérico. Eso es gematría. No tiene nada que ver con lo que a lo mejor me quieres decir de cuidado con andarnos metiendo en la numerología y regir nuestra vida con los números y clavarnos tanto con los números. Es diferente. La gematría le da un valor numérico a cada letra, porque lo tiene. Tienen un valor numérico las letras. De hecho, esto también confirma que es un libro sobrenatural. Sí. Miren todo lo que encontró Iván Panín en Juan 17. 490 palabras, 2079 letras, 1162 vocales, y aquí están los múltiplos. Ya ustedes, bueno, 7 palabras que refieren al mundo, 7 palabras que hablan del Padre, 91 palabras que hablan de la Trinidad. 91. Yo debo de multiplicar para 91, 13 por 7. Y me da 91. 49 preposiciones, 7 por 7. 126 pronombres, 18 por 7. ¿Sí? Esto que descubrí y esas huellas dactilares es parte de lo que estamos estudiando. Los números, el número 7. ¿Ok? Como algo sobrenatural. ¿Ok? Lo mismo en el Evangelio de Marcos, lo que decías, Alex, en Marcos, en Mateo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo puede ser que la Biblia pueda
tener esta estructura sobrenatural. ¿Ok? Sí, de hecho, curiosamente de Paní, ¿Sí? su versículo favorito fue en Mateo 17, 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien. ¿De qué me habla conocer esto de la palabra de Dios como algo sobrenatural dentro de la apologética? Pues esto es una manera de defenderlo. A ver, enfréntate a un libro así. Demuéstrame un libro que supere lo que la Biblia nos muestra de lo que Dios hizo. No vas a encontrarlo en ninguna parte. Por lo tanto, es una manera, como otras que vamos a seguir revisando, de que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Les quiero dejar una tareita, pero sin que se me mortifiquen, ¿sale? Es algo muy sencillo. Me van a ayudar a leer o a conseguir, si lo pueden imprimir, si lo pueden conseguir, un libro. Es una caricatura, de hecho, a mí me interesa mucho que en la siguiente clase me ayuden a hacer una crítica de un librito por ahí, que lo pueden conseguir fácil, ¿eh? El autor, Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. ¿Me ayudan a conseguirlo, a leerlo, revísenlo, y quiero que la siguiente clase en 15 días ustedes me den una crítica? Destructiva, constructiva, como ustedes quieran, pero me van a decir qué opinan de lo que Rius, un monero, un caricaturista, hizo en un librito que se llama la Biblia, esa linda tontería. Revísenlo, ¿no? Y lo revisamos en 15 días y aquí armamos el debate. ¿Por qué Rius? ¿Qué le faltó? ¿Por qué está loco? ¿Por qué no le debo de hacer caso a su tontería más bien de él? Sí, ¿sale? Y en 15 días lo platicamos. Es algo sencillito. Y nada más para platicar, siempre me ha asombrado esto, encontré una información que dice que todos los fundamentos biológicos de la vida están relacionados con los 7. ¿Sí? El mes lunar, la semana que dura 7 días, la luz solar se puede descomponer en 7 colores. Sí, el arco iris, 7 colores. La consta de 7 tonos. Sí. Y los periodos de gestación en humanos y animales son múltiplos de 7. 280 días para las mujeres, 147 días para las ovejas, 98 días para los leones, 63 para los perros, etc. Todo el animal son múltiplos de 7. ¿Por qué será? Porque el 7 en la Biblia es el número de la perfección, la totalidad, y Dios es perfecto, absoluto, es su sello, entre otras cosas que hay por ahí, ¿sale? Muy bien, chicos, vamos a leer de la linda tontería. No les va a tardar más de media hora revisarlo. Es un cuentito por ahí que hizo este señor, que ya se murió, por cierto. Se murió aquí en Tepoztlán hace algunos años. Fue famoso, caricaturista, y quiero que me hagan una crítica. Aquí lo vamos a platicar. No me escriban nada. Aquí tráiganse sus notas, o si pueden traer el librito, aquí lo traen y lo revisamos, y vamos a despedazar a Rius, ¿ok?